Bienvenida a una persona que yo estimo mucho y que respeto mucho, nuestro querido César Gutiérrez, el licenciado César Gutiérrez. Don César, ¿cómo está usted por la mañana? Muy bien, Jaime, con el placer de saludarte como siempre. Oye, estaba escuchando al general Trevilla y haciendo una relatoría de lo ocurrido allí en Cotija. Él narra cómo se adentran los militares, cómo se encuentran con una primera barrera de troncos, tienen que bajarse de los vehículos, se encuentran cuerpos desmembrados y es entonces cuando empiezan a avanzar y uno tropiezo, parece que estalla un artefacto explosivo. Mi pregunta es, ¿esto no era una trampa, César? ¿Esto no era una celada? El ejército mexicano tendría que estar más preparado, tendría que actuar con mayor astucia. ¿Tú qué crees? Mira, incluso existen protocolos, ¿no? Para este tipo de situaciones. Durante algunos años, como bien lo señaló el general Trevilla, ya se tenía conocimiento de la forma de actuar de ciertos grupos, ¿no? Delincuenciales en específico. Él lo señaló, Guerreros Unidos, que es un grupo más regional en el estado de Michoacán, en esta zona de Cotija, en donde ya se tenía conocimiento de, yo lo que tengo entendido es que por medio de drones, lo que hicieron fue que el personal cuando ubicó esos drones, tuvieron que cambiar la ruta, por supuesto, porque era una trampa. Había una serie de árboles que no dejaban pasar a los vehículos, a los Hummers, y obviamente se baja el personal militar y no tienen el cuidado para observar que dentro de estos árboles que están tirados, pues hay una mina. Y obviamente, pues con las repercusiones que tiene, ¿no? La pérdida de vidas humanas, ¿no? Tengo entendido que fallecieron 2 elementos de forma directa y que fueron lesionados más de 5. Y pues obviamente causa la molestia. ¿Por qué? Porque existen protocolos para este tipo de situaciones y pues lamentablemente el que no hayan seguido el protocolo como tal, por eso el mismo general Trevilla menciona que había una fuerza de reacción por la cual ellos llegan con la fuerza de reacción y trasladan a los demás elementos, es porque siempre existe una forma de actuar, hay un manual de operaciones en la forma de cómo se tienen que llevar a cabo este tipo de operaciones militares. Es una lástima, sí, por supuesto, pero también es un mensaje directo por parte de los grupos criminales, porque es un ataque directo en contra del ejército mexicano, ¿no? Y me parece que sí, la forma en que la Secretaría de la Defensa Nacional está haciendo frente a esta situación y que asimismo, ¿no? El mensaje directo de la presidenta de México y comandante suprema de las Fuerzas Armadas, la doctora Claudia Sheinbaum, es muy claro. Vamos a apoyar al personal militar que se encuentra realizando su trabajo. Me parece que va también de la mano con un mensaje que se publicó en días pasados, en donde sale el mismo general Trevilla hablando de forma directa con el personal militar, en específico con la tropa y con los oficiales, en donde les hace el señalamiento de que ellos están ahí para apoyarlos, pero que les piden que no vayan a tener ningún tipo de nexo con los criminales, ya que son los traidores, y que obviamente, pues, a los traidores, obviamente tiene que ir el peso de la ley. Y esto lo que te enseña es que él ha tenido la sensibilidad de ir directamente a ras de piso a hablar con el personal militar por 2 cuestiones, no solamente mandar mensajes, sino para ver también cuáles son las necesidades reales de la tropa, porque recordemos, y es algo que dentro del gremio militar, el gremio marino y el gremio policíaco se sabe. A los comandantes cuando les preguntan qué necesidades tienen, siempre dicen que ninguna, porque piensan que el comandante que dice que tiene necesidades no es buen comandante. Y aquí lo importante es que el personal militar tenga las herramientas necesarias para poder realizar su trabajo. Hubo una falla en el protocolo, por supuesto, si no hubiera habido una falla en el protocolo, no hubiera sucedido el lamentable hecho de lo que sucedió. Y ahora, por supuesto, pues tendrá que venir la reacción por parte del gobierno federal, en específico del Ejército Mexicano y de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre esta situación, porque no puede quedar impune. Imagínate, el mismo general Trevilla lo señala, que ya han tenido ataques de este estilo, ¿no? Que son disuasivos para que el ejército no entre a ciertos lugares en específico, pues porque deben de ser lugares y centros regionales de importancia para este grupo criminal y que por supuesto que tiene que venir la respuesta, ¿no? Y la implementación de estos operativos para que no siga sucediendo lamentables hechos como el que pasó estos días allá en Michoacán.
Tengo la impresión, querido César, corrígeme porque el especialista eres tú. Tengo la impresión de que en esta nueva etapa tenemos una dinámica por parte del Ejército, por parte de la Guardia Nacional, más proactiva. Pasan este tipo de tragedias, pero porque se están tomando mayores riesgos, pero yo creo que a veces los riesgos son necesarios, inevitables, si es que acaso quieres avanzar en la estrategia que has puesto en marcha. ¿Tú crees que si hay más, menos pasividad, más proactividad? Sí, por supuesto, Jaime. Mira, tan es así. Como tú lo señalas, los trabajos de investigación coordinados entre las diferentes dependencias señalan y demuestran cierta información que después de trabajarla, de elaborarla, de depurarla, ¿no? Se dan cuenta de que hay ciertas zonas regionales en algunas zonas serranas, ¿no? En donde grupos criminales, cabecillas regionales o incluso internacionales, se sabe, el Triángulo Dorado, en ciertos lugares, eh, tienen sus centros de operaciones, tienen laboratorios. Entonces tú puedes seguir a lo mejor atacando la distribución de estas drogas, pero si tú no vas directamente a donde se está desarrollando el laboratorio, la creación de estas drogas, pues obviamente el efecto no podrá ser lo que tú estás buscando, que es neutralizar a estos grupos criminales y neutralizar su capacidad para generar estas drogas. Asimismo, pues se sabe que en estos centros regionales también tienen centros de distribución de acopio. ¿Por qué? Pues porque es donde tienen vehículos, donde tienen armamento, donde tienen personal. Y lo que tú intentas, pues obviamente, es inhibir las capacidades de estos grupos criminales. ¿Cómo lo haces? Pues yendo obviamente a los puntos que tú, de acuerdo al trabajo de investigación de inteligencia coordinado, pues te señala dónde están estos puntos. No te creas que el personal militar llegó por ahí nada más porque se les ocurrió. Es porque hubo un trabajo previo y ese trabajo previo muy seguramente fue acompañado de drones, ¿no? De vuelos de helicóptero, etcétera. La gente que conoce de estos temas sabe que muchas veces, ¿no? Señalan, pues, ¿por qué no llegan los helicópteros nada más? Como para bajar al personal. Muchos de estos lugares están llenos con cables, ¿no? En aquel entonces a los helicópteros dentro del ejército se le llamaban boludos por el tipo de helicóptero que era, que tienen como una bolita en la parte de enfrente, por eso se les llamaban boludos. Me parece que eran Bel Air, no recuerdo las características. Y lo que hacían es que hay muchísimos cables, ¿no? Que están de cerro a cerro, por lo cual los helicópteros no podían bajar para dejar al personal porque se enredaban, ¿no? En lo que eran las hélices del helicóptero. Por ese tipo de situaciones que se hace un mapeo de la zona por donde podrían ellos trazar estas rutas para evitar, ¿no? El que pudiese haber un enfrentamiento donde tuviera ventaja los grupos criminales. Cuando ves una situación de este estilo, que el personal militar no cumple con el protocolo que se tenía que realizar, al no ver ellos una amenaza inminente, ¿no? De ver personas armadas que a lo mejor pudieran enfrascarse en un enfrentamiento, pues suceden hechos como el que lamentablemente vimos. Por supuesto que está siendo mucho más activo el trabajo de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad Pública, pero va de la mano con el trabajo de coordinación e inteligencia que se está realizando. ¿Por qué? Porque se sabe que en esa zona serrana existe un centro de acopio por parte de un grupo criminal regional que es, en este caso, Cárteles Unidos, que es un grupo más regional en el estado de Michoacán y que, por supuesto, pues, la intención del personal militar era el ir a realizar este tipo de trabajos de investigación y operativos, que lamentablemente pues, se dio lo que vimos, ¿no? César, fíjate que durante mucho tiempo, siendo corresponsal en Washington, cada vez que hay audiencias para debatir el presupuesto, sobre todo el presupuesto que se le destina a las agencias de inteligencia, la DEA, bueno, la CIA nunca se discute a puertas abiertas, pero sobre todo la DEA, las agencias de inteligencia del Departamento de Seguridad Interna, casi siempre se hablaba de cómo toda la República Mexicana había caído en control de los cárteles de la droga. Y de hecho sigue siendo uno de los argumentos que manejan miembros del Partido Republicano y hasta también del Partido Demócrata.
tú dirías, porque me ha interesado mucho la forma en que has descrito la forma en que se mueven la logística de estos grupos, pero tú dirías que controlan todavía una parte, digamos, 25% del territorio nacional los cárteles de la droga. Es que yo nunca he considerado que puedan tener esa capacidad, mi querido Jaime. ¿Y por qué señalo que no pueden tener esa capacidad? Porque no es el grupo criminal como tal quien tiene ese control regional. Recordamos que el narcotráfico en el país cambió la forma en que operaban los grupos criminales. Antes los grupos de narcotráfico, su interés era tener el control de las rutas de la droga. ¿Por qué? Pues porque el negocio era pasar las drogas hacia los Estados Unidos o llevarlas hacia Europa, ¿no? Hacia algunos otros lugares, ¿no? Y ahora lo que hicieron los grupos criminales de unos 20 años para acá fue cambiar para tener el control regional. Al tener el control regional, tú lo que haces es empezar a acaparar todas las actividades delictivas que existen. Antes, a lo mejor estos grupos del narcotráfico transnacionales, el único interés era tener las rutas intocadas para poder pasar toda la droga que pudieran hacia los Estados Unidos. México empezó a consumir cierto tipo de drogas, entonces también se convirtió en un mercado. ¿Por qué? Porque hay grandes grupos que a lo mejor pueden pasar toneladas de drogas a los Estados Unidos, pero hay pequeños grupos que no pueden pasar toneladas, pueden pasar algunos kilos y muchos de estas drogas se quedan en México. Pero también se dieron cuenta que había otras actividades criminales que les generaban también ingresos, como el huachicaleo, como la extorsión, como el cobro de piso, como el robo a vehículos, el robo a casa habitación, el secuestro express, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente cambió la forma de actuar. Obviamente, pues muchos de estos grupos es por parte del apoyo policíaco, en su mayoría por policías municipales, que son el eslabón más débil de la cadena dentro de la seguridad pública. Y ellos lo que hacen es tener control sobre las policías municipales. Lo acabamos de ver con este operativo Enjambre en el Estado de México y que muy posiblemente se va a replicar en diferentes estados de la República. Entonces, cuando me hablan de control de los grupos criminales, pues es más bien la famosa mano invisible. Sí existe un control, pero no como lo hacen creer, que casi casi es el grupo criminal quien llega, te toca la puerta y te cobra, no un impuesto, sino que más bien es por medio de todas estas herramientas que tienen ellos para cooptar, pues, a las diferentes autoridades, ¿no? Yo sí te puedo decir que el trabajo coordinado que hemos estado viendo empieza a dar resultados que incluso son muy ambiciosos. Yo cuando vi la lista que ellos estaban de objetivos para los primeros 100 días de gobierno, pues dije que era demasiado optimista, que esperaba que se pudiera llevar a cabo, porque la veía que estaban poniendo estándares muy altos. Hasta el momento hemos estado viendo, por supuesto, ese trabajo coordinado que está dando resultados. Y por supuesto que vendrán también muchas críticas porque habrá reacciones por parte de los grupos criminales. Recordemos que la seguridad pública consiste en prevenir los delitos. Y en México, lamentablemente, llevamos un par de décadas, más de 20 años, en donde no prevenimos delitos, sino que perseguimos delitos. ¿Qué significa? Que hasta después de que se cometió el delito, nosotros vamos en contra de los que realizaron este acto o hecho con apariencia de delito. Ese siempre ha sido un grave problema. ¿Por qué? Porque el nuevo sistema de justicia penal, que ya no es tan nuevo, ¿no? Ya tenemos más de 10 años con este sistema, no se terminaba de aplicar por parte de las autoridades. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de las fiscalías, tanto la Fiscalía General de la República como cada una de las fiscalías estatales, están copadas de trabajo. Entonces, no había las áreas de investigación necesarias para darle continuidad a todas estas carpetas de investigación que derivaran en órdenes de aprehensión solicitadas a diferentes jueces de control, tanto del Fuero Común como federal. Cuando nosotros empezamos a ver este trabajo que se empieza a realizar, Jaime, y que vemos que la policía empieza a tener capacidades de investigación, esa investigación es pues derivado de los hechos que suceden, que las áreas de inteligencia pueden darle continuidad a ese trabajo, que obviamente están coordinadas con las diferentes fiscalías, tanto la Fiscalía General de la República como las estatales, ¿no? Y las diferentes delegaciones de la FGR. ¿Para qué? Para darle continuidad al trabajo, que existan estas carpetas de investigación, que existe una línea de investigación y que se pueda realizar el trabajo de investigación, pero de forma continua y no detenerte en lo que manda un oficio o un agente del Ministerio Público, en donde policía de investigación empieza a realizar estos actos
cuando pues, tenemos muy pocos elementos de policía de investigación en nuestro país. Entonces, utilizar las capacidades, las herramientas tecnológicas de las policías, ¿no? ¿Para qué nos sirve tener tanta tecnología si no la vemos que se aplica en el día a día? Entonces, todas estas herramientas tecnológicas que tenemos, la geolocalización de los teléfonos, el utilizar las cámaras de videovigilancia como el C2, el C4, el C5, el hacer los seguimientos, los mapeos delictivos, etcétera, pues empezamos a ver ciertos resultados. Entonces, creo que sí hay regiones del país en donde tienen un control de grupos criminales que viene, por supuesto, apoyado de autoridades municipales y estatales y muy posiblemente de federales también, ¿no? A lo mejor en menor medida federales y estatales, pero sí las municipales, porque se sabe, se conoce que por la estructura son las más endebles en contra de los grupos criminales. Y por supuesto que nosotros empezamos a ver que lugares en donde se tenía un control regional férreo, ya los grupos delincuenciales no lo tienen tanto. ¿Dónde viene el nuevo reto de la autoridad? Pues no solo es quitarle el control territorial a varios de estos grupos, como el que estábamos hablando ahorita, Jaime. Hay muchos grupos regionales que a lo mejor no conocemos a nivel nacional o que incluso hay lugares en donde se piensa que desaparecieron, pero en realidad siguen teniendo un control férreo sobre ciertas regiones del país y que va encaminado a pues, todas las actividades delictivas que puedan existir. ¿Cuáles han sido los problemas? ¿Por qué iniciaron incluso y se crearon las autodefensas en su momento? Porque los grupos criminales empezaban a tener injerencia en todo. Ejemplo, pues desde que llegan y te dicen, el limón le vas a subir 5 pesos, y esos 5 pesos me los vas a dar, al pollo le vas a subir 10 pesos, a la carne le vas a subir otros 15 pesos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues llegó un momento en que los grupos criminales casi llegaban y le decían a la gente, y por vivir en tu casa me vas a entregar tanto mensualmente. Por eso la gente en su desesperación, pues creó a estas conocidas autodefensas que lamentablemente posteriormente vimos, pues que terminaron siendo también parte de varios grupos criminales, muchos de ellos, y los que no, pues terminaron siendo asesinados, como lamentablemente también hemos tenido conocimiento. Entonces, me parece que ya hay un trabajo muy importante de coordinación en donde ese control territorial que tenían los grupos criminales ya no es férreo. ¿Cuál es el reto? Pues que obviamente no llega un nuevo grupo criminal a decir, bueno, pues esto es tierra virgen y vamos a retomarlo. Entonces la estrategia no solamente es de los operativos y el trabajo coordinado, sino posteriormente es, ok, ya liberamos estas zonas de estos grupos criminales, pues ahora hay que crear un sistema donde podamos cuidar y proteger el que no se vayan alrededor, como el famoso efecto cucaracha, que protejamos esta zona para que no vuelva a caer nuevamente en este control delincuencial regional y ahora sí que podamos ir expandiendo hacia los diferentes lugares del país. Sí, coincido contigo. De hecho, el informe de esta mañana en materia de seguridad es interesante, muy revelador, porque ya sabíamos que el terminar con la violencia no se iba a dar de un día para otro, pero la gradualidad con la que se ha ido reduciendo la violencia, y además, si se añade a esto esa estrategia de la paz, que es también recuperar el territorio conquistado y no permitir que el crimen organizado vuelva a incursionar por ahí, creo que son dos elementos claves de esta estrategia que coincido contigo, está funcionando. Déjame entrar en otro tema, querido César. Esto tiene que ver con las relaciones siempre complicadas, siempre tumultuosas con Estados Unidos. Se acaba de dar la extradición de Osiel Cárdenas Guillén, que fue uno de los capos que cae precisamente cuando los Zetas caen de la gracia de los servicios de inteligencia de Estados Unidos después del asesinato del agente Jaime Zapata, el agente de Estados Unidos, en una carretera de San Luis Potosí. Bueno, pero mi pregunta va en este sentido y acepto que está en el terreno de la especulación. La entrega de Osiel Cárdenas y la posible entrega del Minilic, del conocido Minilic, ¿tú crees que, sobre todo la entrega, si se materializa del Minilic, crees que sea un intento de Estados Unidos por congraciarse de nueva cuenta con el gobierno de México después del incidente tan desafortunado que se produjo con la captura, el secuestro del Mayo Zambada? Y me gustaría saber, desde tu punto de vista, qué importancia tiene la extradición de Osiel Cárdenas y
qué tan importante sería la extradición de el Minilic. Fíjate, Jaime, Osiel Cárdenas Guillén fue un personaje muy importante dentro del narcotráfico en México, ¿no? A mí me tocó, no recuerdo si fue en el año 2003 o 2004, me tocó conocerlo allá en el Ceferezo número 1, lo que era Almoloya, que hoy es el Altiplano. Yo iba como familiar y posteriormente como abogado a visitar a mi señor padre. Y me acuerdo que él tenía el control del Ceferezo número 1 y me tocó verlo. No es una persona muy alta, pero era una persona que tenía una personalidad como que muy fuerte. Y él se salía, son unos como cubículos en donde tú puedes estar con tu familiar, y él se paseaba como si fuera el dueño del lugar, ¿no? Y la verdad es que era una persona pues, que era atemorizante, ¿no? En cuanto a su forma de hablar y de ser, y se sabía, ¿no? Se sabía poderoso. Hay que recordar que él, cuando crea a los Zetas, y esto viene derivado de cuando varios de estos militares se van a la extinta PGR, y que obviamente pues, muchos de ellos tenían capacidades tácticas de fuerzas especiales y habían sido entrenados en el extranjero, la gran mayoría de ellos en los Estados Unidos. Pues obviamente hubo un rompimiento al interior en el ejército, en donde a varios de ellos, en aquel momento, las fuerzas especiales, lo que era el GAFE, ¿no?, pertenecían única y exclusivamente al alto mando, que significa el secretario de la Defensa Nacional. Estos grupos aeromóviles de fuerzas especiales, y que tienen ciertas capacidades de fuerzas especiales distintas al grueso del personal militar, pues muchos de ellos fueron llevados a la PGR y tenían ellos un sobresueldo, recibían el sueldo del ejército, tenían un nivel que en aquel entonces se daba, y además tenían ellos un 100% extra por parte de lo que le pagaban en PGR. Cuando se da una situación con un general en donde no le agrada a lo mejor la forma de trabajo, ¿no?, y que tiene que ver con los egos de los generales, muchos de ellos les dicen, bueno, pues quien no esté de acuerdo se les otorgará su baja, y la mitad de ellos dan un paso al frente cuando este general hace el señalamiento, y inmediatamente en menos de 15 días los dieron de baja. Obviamente muchos de ellos se quedaron sin trabajo, y algunos empezaron en la seguridad privada, algunos se fueron a la policía, pero por ahí, ¿no?, este cártel del Golfo, este personaje demasiado vivo, ¿no?, como Osiel Cárdenas Guillén, ¿no?, conocido como el Matamigos, ¿no?, y esa es otra parte porque tiene que ver con el hecho de que hay gente muy cercana a él mandó matarlos, y es públicamente conocido porque pues él sentía que lo habían traicionado. Crea este famoso grupo de protección personal hacia su persona, que eran los Zetas, derivado de las claves que ellos seguían utilizando, ellos utilizaban claves que era Zulu 1, Zulu 2, Zulu 3, etcétera, y estas claves tenían que ver con las claves que utilizaban en la PGR, y como era demasiado largo, pues lo cambiaron por Z1, Z2, Z3, etcétera. Y nosotros todos en México, por lo menos los que ya tenemos algunos años, pues nos tocó vivir lo que fue el cambio de paradigmas. El cártel del Golfo fue uno de los cárteles más poderosos en su momento. La capacidad táctica que tenían para poder ellos estar realizando el trabajo, y la capacidad para cooptar autoridades municipales, locales e incluso federales, pues fue ampliamente conocida. Pero ellos, incluso siendo así el Cárdenas Guillén, el líder del cártel del Golfo, recordemos que fueron 100% leales a él hasta que él es extraditado hacia los Estados Unidos. Y él es extraditado hacia los Estados Unidos porque él tenía doble nacionalidad, entonces el gobierno de los Estados Unidos lo requiere, él es extraditado, y ahí es donde se da un rompimiento entre los Zetas y el cártel del Golfo. Ellos tenían las capacidades tácticas y operativas, y cuando nos dimos cuenta, pues los Zetas fueron casi el grupo criminal preponderante a nivel nacional. Hay que recordar que pues, ellos empezaron a tener incursiones en diferentes estados de la República, y la forma y la violencia que tenían, pues por supuesto que era cosa no antes vista. Obviamente estos sets originales se fueron muriendo en diferentes enfrentamientos, y ellos empezaron a crear grupos, ¿no?, ciertos grupos de entrenamiento en donde cooptaban a jóvenes y les daban como que un curso muy básico y los sacaban a andar en los operativos peleando la plaza. Al día de hoy, pues existe todavía un grupo por ahí del Zetas Vieja Escuela, etcétera, pero ya no tiene ese poder que tenía con anterioridad. Pero el hecho de que Osiel Cárdenas Guillén
familiares directos, sus sobrinos, son quienes siguen siendo los encargados, los jefes de lo que ha quedado del cártel del Golfo, pues obviamente le da capacidades económicas, le da capacidades jurídicas y políticas incluso, como para buscar ser liberado, porque pues obviamente yo como abogado se me ocurre, lo primero que van a hacer es decir es que él ya fue juzgado por los delitos que le están juzgando en México, dos, que ya prescribieron los delitos por los cuales lo hubieran podido nuevamente detener, y que no dudes que a lo mejor en poco tiempo lo veamos en libertad, ¿no? Lo cual me parece que podría ser una situación grave, porque la gente no se cree que porque están en la cárcel dejan de trabajar, pues los contactos que debió haber generado en Estados Unidos con la intención de seguir traficando drogas, que muy seguramente él también participó. Pero por el caso del Minilic, ¿no, Jaime? Me parece que eso sí sería una acción en donde me parece que sería de buena fe por parte del gobierno de los Estados Unidos. ¿Y a qué me refiero? Hoy vimos al fiscal general de la República salir a justificarse, porque yo no lo puedo entender de otra manera, el hecho de que ellos han solicitado la extradición de este personaje, del Minilic, derivado obviamente de que se le hace la imputación de obviamente haber participado en el homicidio de un connotado periodista en el estado de Sinaloa. César Valdés. Así es, y que es... Javier Valdés. Y que es mundialmente conocido este hecho, y que incluso ha sido señalado por los demás participantes que recibieron la orden directamente de él, y que el gobierno de los Estados Unidos siempre señaló que no iba a llevar a cabo la solicitud de extradición porque era un testigo protegido importante que estaba dando información valiosa al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y a algunas agencias, ¿no? de seguridad como la DEA. Ahorita que cambia la situación y que yo lo señalaba, el hecho de que lo haya detenido el FBI y no la DEA, pues es una muestra clara de que, pues por supuesto que la DEA no lo iba a detener, pero el FBI, pues al ver que hay un tráfico de drogas, ¿no? Me parece que hace esta detención y aquí ya cambia la situación completamente del famoso Minilic. ¿Por qué? Pues porque ya ha perdido importancia y valor para el gobierno de los Estados Unidos, y entonces si se llegase a dar esta extradición, me parece que sería un acto de buena fe por parte del gobierno de los Estados Unidos, porque yo te puedo asegurar, mi querido Jaime, que la detención del Minilic viene de información cruzada entre el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos, en donde en México dan con la información de a dónde llega la droga y cómo es distribuida, y que trabajando en coordinación con el FBI pudieron llevar a cabo esta detención. No es coincidencia lo que nosotros hemos visto aquí en México. Recordemos que él sigue trabajando con varios de los grupos disidentes en contra de los chapitos, ¿no? Y, por ejemplo, pues este gran decomiso que se llevó a cabo con el Chapo Isidro, con narcotraficante poco conocido, a lo mejor en los medios, pero que es de estos narcotraficantes poderosos que tienen la capacidad de trasladar toneladas de drogas a los Estados Unidos y que apenas se puso en la vista, a lo mejor de muchos periodistas, pero que los que conocemos del tema sabíamos, pues me parece que sí le da una importancia al tema del Minilic. Recordando además, ¿no? Y es algo que yo siempre he señalado, los testigos protegidos son delincuentes protegidos, mi querido Jaime, que son capaces de decir pues, cualquier cosa con tal de obtener un beneficio. El hecho de que no quede impune el asesinato de un periodista en México por parte de un jefe criminal, me parece que sería un mensaje muy poderoso y que además demostraría lo que busca la presidenta de la República, que es cero impunidad. Y creo que sería un mensaje poderoso. Y me parece que sí sería un mensaje de buena voluntad por parte de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos para con México. Pues interesante, porque yo coincido contigo, si acaso Estados Unidos decide extraditar al Minilic, que se convirtió en la garganta profunda de periodistas como Anabel Hernández, que incluso ya estaba incursionando como youtuber, creo que va a ser interesante y sería un buen signo de buena voluntad por parte del gobierno de Estados Unidos, que no le ha dado el nombre ni la identidad del piloto que se encargó, y ni se lo va a dar,
el nombre y la identidad del piloto que se encargó de materializar el secuestro y extradición del Mayo Zambada. Pues querido César, es un placer de verdad tenerte como, y además porque, por cierto, la gente, no, te desea mucha suerte, ya sabes con qué. Dicen que tus análisis son excelentes. Miren, aquí está el nombre de nuestro querido amigo. Gutiérrez Priego César Mario, ya está, ha pasado la primera criba, va a seguir, por supuesto, va a seguir, y nosotros pues vamos a seguir echándole porras a nuestro querido César, un abogado con mucha experiencia, un abogado honesto, un abogado íntegro y además con conocimiento de causa. Como siempre, un enorme placer tenerte, amigo, aquí en este espacio. Al contrario, Jaime, gracias. Fíjate que hubo por ahí algunas personas que se confundieron. Ya ves que sacaron la lista de las personas que propone el Poder Judicial y después salió la del Ejecutivo. Entonces, algunas personas señalaron o pensaron que yo no había salido en la lista. ¿Por qué? Pues porque no veían mi nombre. Pero, por ejemplo, yo no me inscribí en el Comité del Poder Judicial y no me inscribí en el Comité del Poder Ejecutivo. Yo me inscribí en el Comité del Poder Legislativo. Y obviamente, pues salgo en la lista del Poder Legislativo. Este es el segundo filtro, porque también son los filtros más sencillos, mi querido Jaime. Tampoco te creas que hay gran mérito, ¿no? El primero es, pues, haber entregado los papeles, ¿no? Entonces, pues, por eso apareció muchísima gente. Y el segundo es, pues, cumplir con los requisitos esenciales, ¿no? De que toda la información que se mandó exista, que es correcta, ¿no? Y ya después, ahora sí, vienen los siguientes filtros, que es, habrá entrevistas públicas en donde el comité de evaluación citará a las diferentes personas, seremos cuestionados, habrá diferentes tipos de cuestionamientos, muchos en cuanto a los conocimientos jurídicos, otro en cuanto a la forma de aplicación de la ley, etcétera. Y si pasamos ese filtro, la lista será todavía más pequeña y entonces sí ya iremos a la insaculación. ¿Por qué? Porque recordemos que cada comité necesita tener a 27 candidatos. Significa 3 candidatos por cada puesto. Por eso son 9 puestos, 3 candidatos, son 27. Entonces habrá 81 candidatos al final, y de esos 81 candidatos, pues obviamente la gente tendrá la oportunidad de salir a votar por 9 de esas personas, 5 mujeres y 4 hombres. Y quienes más votos tengan, entonces ya formarán parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, por lo menos vamos bien, vamos en el procedimiento normal. Y pues agradecer a la gente todas las muestras de cariño. Hubo mucha gente que me mandó mensajes, que apenas estoy empezando a responder, en donde estaban molestos porque no aparecía yo en las listas del Comité Ejecutivo y ni del Comité del Poder Judicial. Pues es que no iba a aparecer porque yo no me registré por parte de ninguno de esos comités. Y la verdad es que he visto muchas muestras de cariño, te lo agradezco en lo personal, mi querido Jaime, tú sabes el cariño y el respeto que te tengo. Y pues hay que dar la lucha porque no podemos permitir que personajes como Marisela Morales o Roberto Gil aspiren a ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Que son personajes nefastos, con un negro historial, que lo que quieren hacer es revivir al calderonato y que por lo menos ahorita, si ellos llegaran a ser candidatos, lamentablemente tendrían los votos para poderlos sacar. Y la gente me dice, ¿por qué dice eso, licenciado? Porque hay que recordar que a lo mejor estamos un 70-30. 70% apoyamos este gobierno y un 30% no. Pero en el momento de votar, a lo mejor el voto de ese 30% se puede posicionar en 2 o 3 candidatos. Entonces ellos sacan cuentas y dicen, si sí llegamos a esa lista final, pues por lo menos estos 2 los podríamos meter como candidatos a ministro. Y créeme que lo siento como mi obligación, mi querido Jaime, que no suceda eso, ¿no? Yo sé que hay muchos perfiles de izquierda que pueden tener la posibilidad de ser buenos ministros, y si yo tengo que sacrificar lo que tengo que sacrificar, pero que no lleguen este tipo de personajes, créeme que lo voy a intentar, lo voy a hacer. Eso sí no lo puedes evitar. De este lado hay mucha gente que simpatiza contigo y muchos, entre ellos yo, tenemos expectativas, deseamos que salgas porque el aparato de justicia, el Poder Judicial, ya merece tener a gente de estatura, de fuste, como tú, mi querido César. Te agradezco tu participación, muy interesante, muy aleccionadora. Te mando un abrazo enorme y seguimos en contacto.
Otra vuelta, mi querido Jaime, y saludos a toda la banda que nos ve. Pues ahí, ahí está el querido César Gutiérrez, un gran abogado, muy solidario, la verdad, es un buen hombre, créanme, es un buen hombre. Además, yo creo que en muchos sentidos César es producto de su biografía, ¿no? Ha pasado por momentos complicados que lo han puesto a prueba y yo creo que esos momentos complicados, duros, lo han hecho como es un hombre de bien, un hombre decente, un hombre íntegro.